primero que todo es quiero dar las gracias, agradecer mucho pues, a la profesora Daisy. Eh, me sentí muy acompañado, profe, me sentí muy acompañado todo el tiempo, le agradezco inmensamente, aprendí mucho de usted. Y bueno, este trabajo que es un trabajo colectivo, a los jurados, por supuesto, la profesora Doris y el profesor Jaime, que con sus recomendaciones finales pues me ayudaron a pulir mucho el trabajo también, muchas gracias. Y al canal que también me facilitó pues como el material y la ayuda siempre que la necesité. Esta es pues como la tarea de contenido que voy a desarrollar y voy a empezar porque tengo mucho para contarles. Resulta que esta investigación parte de una idea que yo tengo, de que la idea de que los canales de televisión comunitaria son uno de los pocos espacios que le queda a la comunidad para acceder a la información eh, que acontece en las comunidades, para opinar, para debatir sobre sus problemáticas. eh, claro, hay otros canales, pues están los otros canales de televisión. Esto quiero resaltar, pues que es un prejuicio que tengo, que me surgió hace un tiempo, hace mucho tiempo. Están los otros canales, pero esos otros canales tienen unas audiencias mucho más amplias, son canales privados, públicos o mixtos y sus intereses son comerciales o políticos. ¿De dónde me sale este prejuicio? Tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años, 12 años en un canal de televisión, y pues recorría todo el departamento. Entonces, con esa posibilidad que tuve, conocí muchos canales de televisión comunitaria en municipios. Entonces empecé como a generar algunas ideas sobre lo que veían estos canales, y lo que veía era eso, gente del común que tomaba una cámara, hacían entrevistas, producían televisión, eh, otros que denunciaban y compartían lo que pasaba en la comunidad. Y veía que estas personas eran eh, como muy entusiastas en la creación de estos contenidos, puesto que se veían allí, ¿cierto? Ellos se veían allí. Entonces, de allí sale esa idea, como de hacerme preguntas alrededor de ese canal con muchas personas que sabían de televisión. Preguntaba, les comentaba lo que pensaba y me decían, tienes que conocer un canal que se llama Viboral Televisión, te va a gustar mucho a vos que te interesa ese tema. Entonces así fue como llegué al Carmen de Viboral. Me fui un día para el Carmen de Viboral, que vivía en Medellín. Subí, dije que venía, me atendieron, me mostraron algunos programas, estuve compartiendo con ellos toda una tarde y me quedé en el noticiero por la noche, de 7 a 9 de la noche tal vez. Y me gustó mucho lo que vi en esa oportunidad. Vi periodistas emitiendo desde remotos, es decir, desde los lugares donde se emitían noticias, hablando con personas que hablaban sobre huecos, sobre mal estado de las calles y luminarias, y a su vez otros periodistas confrontaban a la autoridad sobre ese tipo de situación. Entonces, me dio muchas inquietudes sobre eso. Bueno, así fue pues como llegué al canal, eh, a hacerme pues como preguntas sobre el canal, y eso fue hace mucho tiempo. Eso lo dejé allí hasta que en 2017 empecé la maestría, y entonces pensé, qué tal volver al canal, ¿cierto? A hacer pues como esta pregunta, el planteamiento del problema que tengo ahora sobre si los canales de televisión comunitaria construyen o no esos espacios para que la comunidad participe, construya, se forme ciudadanamente. Mm, entonces, eh, pues cuando empecé la maestría y planteé este problema, pensé, ¿será Viboral Televisión, podrá ser este canal considerado como ese espacio que aporta al debate y a la formación de sus televidentes, a la formación política? Allí surge pues como esa inquietud mía. Tengo que ver un contexto situacional para poder desarrollar el tema. El sector solidario y cooperativo en el oriente antioqueño, como esa semilla pues o génesis de la participación ciudadana en el Carmen de Viboral. Voy a hacer una crónica sobre la televisión comunitaria en el oriente y luego voy a hablar un poco del canal como tal. Bueno, construir esta línea de tiempo. El Carmen de Viboral ha sido siempre pues considerado
o todos lo reconocen por la alfarería, por la cerámica. Desde 1898 se tiene entendido que este sector económico dinamizó la economía de este lugar, y entonces podemos ver que para 1940 había cerca de 2.000 personas trabajando en este sector, ¿cierto? Si sumamos esas 10.000 personas más sus familias, póngale 10.000 personas aproximadamente, esas 10.000 personas entonces trabajaron por construir en el municipio vías de acceso, servicios públicos. Entonces empezó pues como a dinamizarse ese trabajo colectivo. Podemos ver que en 1945 se crea el primer sindicato obrero, apoyado por la iglesia, y ya para 1950, entre 1950 y 1970, estas personas de los sindicatos promovieron la Sociedad de Mejoras Públicas en este municipio, y la dirección de planeación, lo que se conoce en este momento como planeación municipal, que en ese momento era la dirección de desarrollo. Para la década de los años 70, estas personas, esa dinámica organizativa y de participación dieron origen al movimiento cooperativo. ¿Por qué es importante eso? Porque en 1977, como lo estamos viendo en la línea de tiempo, nace la cooperativa Ledén. La cooperativa Ledén es quien finalmente da origen a Viboral Televisión. Ahora, la cooperativa nació con el fin de dar crédito a las personas, a sus socios, de construir casas, calles, colegios, escuelas, pero más adelante, ya voy a pasar allá en 1991, crea Viboral Televisión. Ya vamos a pasar a eso. Antes vamos entonces hablar de esta relación. Cuando uno empieza cuando se hace cualquier tipo de investigación o cuando va al Oriente Antioqueño, necesariamente sale el tema del conflicto en el Oriente. ¿Cuál es la relación entre el Oriente Antioqueño, el conflicto en el Oriente Antioqueño y la dinámica solidaria en la cooperativa? No, o sea, no es uno consecuencia del otro, no, pero están relacionados, ¿cierto? Voy a explicar por qué. Según Clara Inés García, en el texto Geografías de la Guerra, el Poder y la Resistencia, uno de los factores que convirtió al Oriente Antioqueño en foco de atención de los grupos armados es que desde los años 60 esta región inició una especie de independencia económica del departamento, es decir, se instaló a la vanguardia nacional, puesto que creó la autopista Medellín-Bogotá, las hidroeléctricas, el aeropuerto, la zona franca. Entonces eso atrajo pues, fue foco de atención de los grupos armados. Dice también Clara Inés García que la población se organizó y para enfrentar estos impactos pues, del conflicto. Según el registro de la unidad de víctimas, hasta marzo del 2019, el Carmen de Viboral contaba o había registrado 10.720 víctimas. Yo estoy hablando con una señora que se llama Migari Muñoz Quintero, ella es también una de las víctimas, y ella ahora es la representante de la Asociación de Víctimas Caminantes de Luz por la Paz y la Esperanza. Ella dice que hay un amplio repertorio de acciones colectivas de resistencia al conflicto. Y uno de los logros más importantes es que en el 2011 impulsaron la ley 1448 que dio vía libre a la política pública para víctimas. O sea, eso va a cobrar relevancia o importancia un poquito más adelante. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a enlazar. Ahora pasemos a esta crónica. Hablé con este señor, José Mario Valencia, nos entrevistamos y pude ver pues como esta línea de tiempo sobre el origen de la televisión comunitaria en el Oriente Antioqueño. Este señor es jubilado, se jubiló en 1996, no tenía pues como algo para hacer en ese momento y decidió hacer televisión, entonces cogió su cámara, Handycam, y empezó a grabar actividades culturales, deportivas, junto con su hijo, involucró a su hijo, y entonces ellos empezaron pues como a hacer ese tipo de registros.
En ese entonces ya existía la televisión por cable o las parabólicas en Río Negro. Entonces él dijo, ve, voy a pedir chance o voy a pedir la posibilidad de emitir estos contenidos allí. Muy rudimentariamente editaban las cosas que grababan y entonces él me cuenta que fue muy difícil porque entonces editaban, había en ese momento 9 parabólicas en Río Negro y tenían que ir de parabólica, de antena en antena, con el cassette emitiendo. ¿Cierto? Pero ellos querían, estaban engomados, así me lo dijo él, estábamos engomados, gomosos de la televisión y así empezamos. Se consiguió unos amigos, unos socios, y cuando ya les pidió ayuda para crecer, para seguir, le dijeron que no, que ellos no estaban interesados. Entonces él dejó ahí. Luego, posteriormente, dejó ahí, terminó en Río Negro, no sigo con eso, pero buscó posibilidad, estaba engomado, como lo digo, de seguir pues con este pasatiempo, entre comillas, y se fue a La Ceja. En La Ceja tuvo la posibilidad de transmitir el primer evento en directo por televisión. En La Ceja también tenían ya antena parabólica, conectó unos cables, se fue a la cancha que está cerca a la parabólica y transmitió ahí un partido. Entonces le fue bien, conoció a la gente de La Ceja que esporádicamente hacían algún otro programa y entonces con ellos se relacionó y allí ya avanzó, ya pudo avanzar porque tenía apoyo de otras personas que estaban interesadas y entonces allí crearon una parrilla de programación que se emitía de 5 de la tarde a 8 de la noche, todos los días. Le fue bien, fue su primera experiencia ya con parrilla de programación y entonces Teleantioquia vio esa posibilidad, esa oportunidad que estaban desarrollando estos señores allá, lo mostró en televisión en televisión regional como una experiencia exitosa y ya lo llamaron de Río Negro. Los que antes le habían dicho que no, ya lo llamaron y entonces lo contrataron o lo apoyaron para que ahora sí creara el canal en Río Negro. Dejó a su hijo en La Ceja y se fue a hacer el de Río Negro. Posteriormente llegó pues, a Río Negro Cable Unión y por esa época la Comisión Nacional de Televisión, la Autoridad Nacional de Televisión, exigía que cada parabólica tuviera un canal local. Entonces se asociaron con él y ya él tenía, entonces cuando Cable Unión estaba en La Ceja, en Río Negro, en Marinilla y en el Carmen de Oral, entonces él tenía el canal, ese canal local. Ya él fue el que fue desarrollando eso ahora. En el Carmen de Oral no les fue muy bien a Cable Unión porque allí ya existía desde 1991 una parabólica, que ya les voy a ir a hablar de eso. Este señor en el 2005 vendió su participación a Cable Unión y no siguió haciendo más, pero fue el que generó este tipo de televisión comunitaria en el oriente antioqueño. La televisión comunitaria en el Carmen de Boral empieza en 1991, cuando esa cooperativa que les había mencionado, que era en 1977, en 1991 dijo, ven, compremos una parabólica y le damos televisión a esta gente, a la gente del Carmen. Y entonces, bueno, eso hicieron, ¿cierto? Pero en 1993 dijeron, hagamos una cooperativa solamente para televisión. Separamos las dos cooperativas y entonces nace Precooperativa Precopa, ¿cierto? Pidieron una licencia de televisión comunitaria que son la Autoridad Nacional de Televisión y solo les llegó hasta el 2002. Hasta el 2002, pero a partir de ahí, como eran cooperativa, ellos tenían pues como ese servicio de televisión a la comunidad. En el 2003 nace entonces la cooperativa multiactiva del sistema de televisión comunitaria del Carmen de Iboral Televisión. Esta cooperativa no solamente se encargaba de televisión, hacía otras cosas, tenía funeraria, tenía otros servicios, empezaron a tratar de crecer un poco pues en todos los años. La razón social que tenía ellos en ese momento era realizar acciones para promover el desarrollo integral y social de los asociados, de sus familias y de toda la comunidad. Creció tanto y sintieron tanta necesidad de expandirse, los canales de televisión comunitaria por ley no pueden, están limitados a un territorio y no pueden tener una cantidad muy alta de canales codificados, es decir, pues satelitales. Entonces ellos sentían esa necesidad de expandirse. En el 2017 decidieron regresar la licencia a la Autoridad Nacional de Televisión y ser una organización comunitaria que presta servicio de televisión por suscripción. Cambiaron su razón social, ahora es elevar la calidad de vida de todos los asociados a través de la prestación de servicio de televisión HD, ¿cierto? Televisión analógica digital, internet y banda ancha. Ahora, ¿qué dice William Galindo, que es el gerente de Iboral Telecomunicaciones?
o sea, que ellos siguen siendo comunitarios. Las comunidades organizadas no las hace comunitarios una licencia, sino que tengan un carácter comunitario, ¿cierto? Siempre y cuando sean administradas por la misma comunidad. Eso es lo que dice eh, que dice William Galindo, gerente de Google Televisión. Los canales de televisión comunitaria tienen la responsabilidad de promover espacios para la formación ciudadana, la cultura política democrática y los mecanismos de participación. Como canal de participación, los medios comunitarios representan la voz de los sin voz, ¿cierto? Dice Milán, una de las fuentes que adoptamos pues, para la investigación. Ahora, en este punto me surgió una duda razonable. Habíamos dicho que en el Carmen de Iboral se observa la práctica de actividades relacionadas con la participación ciudadana, ¿cierto? Entonces es posible que haya una relación entre el incremento de esas prácticas o actividades relacionadas con la participación con los contenidos que presenta el canal. Surge esa duda, ¿no? Para este análisis es pertinente entonces preguntarse eso. Allí surge el objetivo de esta investigación, que es analizar los contenidos políticos emitidos en el canal, que lo proyectan como un espacio público que contribuye a la formación política de los ciudadanos. Hagamos este paréntesis. ¿Cómo así que contenido político? Es decir, que aborda temas de interés común o colectivo, que promueve el debate y la discusión a partir de distintos puntos de vista, que presenta asuntos relacionados con las identidades locales. Estos son los dos objetivos específicos, que es analizar los contenidos audiovisuales del canal mediante estos tres conceptos: de participación, deliberación y debate, ¿cierto? A la luz de lo que es la esfera pública. E identificar la relación de dicho análisis con el concepto de identidad política comunitaria. De estos objetivos, los objetivos específicos me salen estas tres categorías de análisis, que es debate y deliberación, participación e identidad cultural y política, que es a partir de donde vamos a analizar principalmente los contenidos políticos. Que es el marco teórico. Si vamos a analizar la televisión comunitaria como un espacio público, entonces tenemos que, mirar qué es lo público, qué es el espacio público y qué es la esfera pública. Estas personas me dicen entonces que, según Nora Gavodnikov, dice que es muy sencillo, lo público se limita a tres cosas: lo que es de interés y común a todas las personas, lo que es visible, lo que todos podemos ver, y lo que es abierto y accesible, dice Gavodnikov, que es lo público. Con respecto a lo del espacio público, dice que el espacio público ha habido dos acepciones sobre lo que es el espacio público históricamente. Una es que está relacionado o se refiere a lo gubernamental, al aparato burocrático o institucional, y la otra, que es la que más nos interesa, es que el espacio público es un ámbito de acción de una ciudadanía libre, donde se tratan asuntos comunes. Según Leonardo Arbitzer, la esfera pública tiene dos principales características. Una es que sea ese espacio donde se discute y se deliberan asuntos comunes, pero que se sensibiliza a la autoridad sobre hechos, ¿cierto? Se acerca a la autoridad para sensibilizarlo sobre esos asuntos públicos. Y se amplía el dominio público, donde antes esos temas eran monopolizados por la autoridad, ¿cierto? Bueno, en conclusión, según lo que dice Leonardo, la televisión comunitaria sí podría ser entonces, o sí se constituiría en ese espacio, o en esa esfera pública mejor, donde se amplifican esos temas de interés común. Viendo entonces eso, que sí que la televisión comunitaria sí sería entonces ese espacio público. Entonces, ¿qué tiene que ser allí? ¿Cómo se configura allí la televisión, la identidad comunitaria y la formación política? Tenemos tres conceptos principales aquí. Natalia Diosa dice que la creación de identidad tiene que ver o se fundamenta en la medida en que la televisión comunitaria es ese mecanismo, ¿cierto?, donde se construyen lugares comunes de las personas. John Harley se pregunta si la televisión enseña, y qué enseña, y cómo enseña, ¿cierto? Ahora él dice otra cosa. Él principalmente dice que la televisión es para entretener, se hizo para entretener. Sin embargo,
tiene esa dicotomía, enseña o no enseña, también habla sobre si la televisión enseña o no, y dice que sí, ¿cómo enseña? Mostrándole a unas personas el comportamiento de otras, cómo hablan, cómo se comportan, discuten, bailan, cómo cantan, cómo deciden, ¿cierto? Si se toleran o no, cómo votan. Bueno, dice que la televisión es una fuente de observación de otras personas y tal vez de emulación de esos comportamientos. Amy Goodman dice que uno de los ideales democráticos es garantizar una educación política adecuada, que pone de foco varios espacios de formación. Entre ellos se pregunta por la televisión, si la televisión es un espacio no de formación democrática. Dice Amy Goodman, en la educación democrática se trata de educar o formar políticamente a los ciudadanos para que vayan construyendo una disposición a discutir, a deliberar sobre asuntos de interés común, a razonar justamente en busca de soluciones comunes a problemas compartidos. Bueno, pasemos entonces a la metodología. La metodología de este trabajo, inicialmente habíamos pensado en hacer pues, una sistematización de la experiencia, dado que yo tenía el prejuicio de que Devorar Televisión era una experiencia exitosa, pero yo no podía empezar una investigación dando por sentado eso. También teníamos un análisis de audiencias, pero el análisis de audiencias me cambiaba el objeto de estudio. Ya no serían entonces los contenidos, sino las personas. Entonces, finalmente optamos por hacer la investigación documental bajo el modelo de análisis de contenido. Según Mario Melia Galeano, el análisis de contenido es la técnica más elaborada para la observación y el análisis documental. Permite descubrir la estructura interna de la comunicación y el contexto en el cual se produce la información. Con ella es posible investigar la naturaleza del discurso y analizar los materiales documentales desde perspectivas cualitativas y cuantitativas. Por su parte, sobre el análisis de contenido, dice Miguel Eichhorn, que inicialmente solo se estudiaba el contenido manifiesto y el latente. Se fue combinando con técnicas cualitativas. Así, su uso adquirió solidez con finalidades descriptivas. Este análisis entrega como resultado un metatexto, el cual consiste en una transformación del texto que está siendo sometido al análisis, y habla que principalmente se hace por medio de la técnica de la inferencia. Bueno, entonces aquí vamos entonces cómo se hizo ese análisis. Vamos a hablar del universo, los criterios de selección de la muestra y la codificación de los datos que nos proponen estos autores. El universo de esta investigación, pues obviamente está constituido por los 26 programas que se emitieron durante 2016 a 2019. Perdón, ¿por qué elegimos ese periodo de tiempo? Por tres razones. Uno es que en 2016 el Acuerdo de Paz, en su punto 2, puso foco en los retos planteados para los medios comunitarios principalmente, ¿cierto? Otro es que en el 2017 el canal hace un cambio pues, de razón social, hay unos cambios importantes, entonces también se da en este periodo. Y lo otro es que el plan de desarrollo de este periodo, 2016 a 2019, del Carmen de Iboral, nos permite entender algunos contenidos de corte institucional que se presentan en la parrilla de programación. De hecho, en la misión y en la visión del plan de desarrollo aparecen unos objetivos muy similares a las búsquedas que hacemos en esta investigación. La codificación de los datos la hicimos por medio de una ficha de Excel, ¿cierto? De un instrumento para recolectar información, en la cual aparece la referencia del programa, el nombre, pues, la duración, la frecuencia de emisión, la sinopsis, quién habla, a quién, como les están viendo pues, en la pantalla, el mensaje implícito, el mensaje manifiesto, el código empírico, conceptos teóricos. Toda esta información la recolectamos viendo los programas. No vimos todos los programas, de los programas, como dice aquí, bueno, me salté esto, que son los criterios de selección, los criterios de selección de la muestra. Son dos criterios de selección principalmente. Uno es que leemos la sinopsis de cada programa, facilitadas pues, por el canal, y entonces allí encontramos que la sinopsis revelara emisión de contenido político. Esa fue el primer filtro.
Entonces, de esos 26 programas quedaron 16. Y de esos 16, entonces le aplicamos el segundo criterio de selección, que fue que se emitieran en horario triple A. El horario triple A aquí es importante porque es el horario pues, en el que la gente ve más televisión. Muchas personas dirán, como nos decía, como nos preguntaban por qué esos criterios de selección, me preguntaba el jurado. Entonces yo decía, bueno, lo que pasa es que estos canales no compiten con los canales comerciales, porque justamente estos canales proponen contenido alternativo, diferente, ¿cierto? Local, que no emiten los demás canales. Entonces eso nos redujo a 7 programas. De esos 7 programas elegimos uno por cada año, eso sumaría 21 en sus programas, pero solo pudimos analizar 19 porque de los 21, uno de los programas no comenzó uno de los años, ¿cierto? Entonces fueron 19 capítulos completicos, de los cuales le aplicamos la ficha que acabo de mencionar y elegimos unos fragmentos. Los vimos todos, pero elegimos los fragmentos que fueron representativos para los hallazgos. El análisis fue cuantitativo y cualitativo, como ya lo habíamos dicho, e inferimos pues los resultados a partir a partir pues como de lo que encontramos en estos fragmentos y de la aplicación de los 3 criterios de las 3 categorías de análisis. Esto es un ejemplo de lo que encontramos. Hicimos 2 análisis, uno descriptivo por cada uno de los capítulos profundamente y el análisis general. Esto es un ejemplo, ¿cierto? En el programa La Pizarra, por ejemplo, vemos gente debatiendo, invitan personas, discuten y responden a inquietudes de la comunidad. Si la comunidad les escribe el programa, propone temas y allí se resuelven. Cultura de esta parte es otro programa, en la cual vimos que estaba, por ejemplo, lo que estamos mostrando en esta imagen, es la alfabetización de forma lúdica, del Plan Municipal de Cultura, ¿cierto? Y en el otro, en Viboral Noticias, porque esto es un ejemplo, se da voz a la comunidad. Por ejemplo, este señor está haciendo una denuncia ciudadana. En Viboral Noticias se presenta mucho eso, esa posibilidad. Voy a leer los resultados textuales. El incremento de las interacciones políticas de la comunidad carmelitana está directamente relacionado con los aportes del canal a sus televidentes en cuanto a temas relacionados, no solamente con los conceptos como participación, deliberación y debate, sino también con el fortalecimiento de la identidad local que promueve el canal, espacios con los que cuenta la ciudadanía para formar su criterio político autónomo. Es en ese mismo sentido un hallazgo muy valioso, es que el canal ofrece programas en los que distintos actores locales hablan de convivencia, ciudadanía, democracia, paz, denuncia, posconflicto, tolerancia, porque no solamente, bueno, investigamos 3 categorías de análisis principales: participación, debate, deliberación, identidad cultural y política, pero salieron esta otra cantidad de conceptos en la investigación y no los podíamos dejar de lado. Aparecen dentro de los resultados de la investigación cuantitativa, ¿cierto? Pero es más importante las inferencias que hicimos a partir de lo cualitativo. Hay estas conclusiones. Bueno, los programas plantean sanas críticas al proceder de la administración municipal, ¿cierto? Y no se limitan a la expresión de los ciudadanos. Los contenidos muestran participación de la comunidad por medio de la libre expresión, la opinión, el debate, la argumentación y la denuncia. Los programas envían mensajes directos a los entes gubernamentales o institucionales que podrían dar respuesta en el futuro a inquietudes o problemáticas planteadas ante las cámaras. Los programas ofrecen pluralidad de expresiones políticas, culturales y diversidad de género, ¿cierto? Vimos que en los programas que tanto las costumbres locales como vanguardistas se respetan, se respeta la identidad cultural local y se promueven nuevas tendencias culturales y contemporáneas, artísticas que llegan al pueblo. Viboral Televisión se perfila como un espacio de debate donde se abordan temas políticos que buscan contribuir a la formación política de sus televidentes. ¿Y dónde se construye lo político? Gracias a la puesta en común, deliberación y debate alrededor de asuntos comunes que preocupan a los habitantes del municipio. Hay recomendaciones. Se recomienda llevar a cabo un análisis de audiencias cuyo objetivo sea registrar el impacto de los contenidos de los programas de televisión. Nosotros no hicimos un análisis de audiencia, sería necesario hacer un análisis de audiencia porque nosotros no podemos decir contundentemente que sí, que Viboral Televisión forma políticamente, no. Nosotros podemos decir que el canal lo busca y podemos demostrar cómo con los contenidos que analizamos. Sí lo buscan, lo intentan,
y desde lo teórico sí se logra, sí se consigue, pero hay que confrontar al televidente, hay que hacer un análisis de audiencia en el municipio para poder ser contundente en esa conclusión. Se recomienda mejorar el equilibrio entre las fuentes consultadas. En algunos de los programas solamente hay solamente hay uno de las partes en pugna, por ejemplo, ¿cierto? Se recomienda entonces más equilibrio en esas fuentes cuando se está debatiendo. Se recomienda también abrir espacios de interacción en vivo con los entrevistados, telefónicamente o por redes sociales, pero que haya más interacción con los televidentes en vivo, los programas en vivo. Y se recomienda realizar un programa de televisión por medio del cual se incentive a los niños a profundizar temas básicos como de la formación ciudadana, asuntos como los derechos humanos. Esas son las recomendaciones que hace esta investigación. Muchas gracias. Voy a retirar.